Siempre pensé que lo peor del desierto era el calor. Pero mientras yacía boca abajo, sintiendo el peso del polvo abrasador que me cubría, comprendí mi error. Lo peor no era el sol, ni el viento seco. Lo peor era la gente que te observaba desde arriba, con sonrisas que te convertían en menos que humano. Llegué al festival con altas expectativas. Burning Man era todo lo que había imaginado, un paraíso de libertad, creatividad y caos organizado. Desde el amanecer hasta la medianoche, me dejé llevar por la música, los colores y los espectáculos extravagantes. El desierto vibraba con vida, y por primera vez en meses, sentí que el mundo no era una carga. Pero todo cambió esa noche. Había algo peculiar en el aire después del atardecer, como si la energía del festival se volviera más densa. En medio de la euforia, me di cuenta de que un grupo de personas se movía de manera diferente al resto. Mientras los demás bailaban y reían, ellos observaban. Caminaban en silencio, en pequeños grupos, siguiendo a la gente con pasos sincronizados. Eran tan discretos que pasaron desapercibidos durante horas, hasta que vi como uno de ellos señalaba a un hombre que estaba frente a un camión de arte. El hombre señalado desapareció más tarde esa noche. No le di demasiada importancia al principio. Pensé que se había ido a otra zona del festival, que se había perdido en el laberinto de luces y esculturas. Pero cuando una chica con una túnica dorada se acercó a mí más tarde, mirándome fijamente sin decir una palabra, el aire se volvió pesado. Su mano rozó la mía, apenas un toque, pero lo sentí como si me hubiese marcado. Antes de que pudiera reaccionar, ya había desaparecido entre la multitud. De regreso a mi tienda, algo no encajaba. Caminé por senderos iluminados por linternas y las sombras proyectadas en la arena parecían multiplicarse. Miré varias veces hacia atrás, pero no había nadie. Aún así, esa sensación persistía, algo o alguien me seguía. Al día siguiente, empecé a escuchar rumores. Al parecer, más personas habían desaparecido durante la noche. Sus tiendas estaban intactas, pero ellos no estaban por ninguna parte. El festival continuaba como si nada, y la gente hablaba de los ausentes con una indiferencia alarmante. Entonces lo entendí, no era una coincidencia. Había un patrón. Las personas que desaparecían habían sido elegidas. Y lo más perturbador era que no había un criterio lógico detrás de esas elecciones. Esa noche traté de permanecer en mi tienda, pero no podía dormir. Los sonidos del festival llegaban distorsionados, como un eco lejano. A través de la tela de mi tienda, vi sombras moviéndose. No se parecían a las de la noche anterior, estas eran más grandes, más cercanas. Sentí la necesidad urgente de huir, de salir corriendo al vacío del desierto, pero mis piernas no respondían. El amanecer me encontró despierto, con los nervios destrozados. Decidí mantenerme en el corazón del festival durante el día, rodeado de gente. Pero incluso allí me sentí observado. La chica de la túnica dorada estaba de nuevo, no lejos de mí. Sus ojos no eran curiosos ni amables. Eran calculadores. Horas después, mientras trataba de integrarme en un grupo grande para perderme entre la multitud, sentí el peso de varias manos sobre mis hombros. Giré la cabeza, pero no reconocí a nadie. Eran personas normales, al menos a simple vista. Algunos llevaban máscaras, otros no, pero todos compartían una extraña sincronización en sus movimientos. Cuando intenté huir, ya era demasiado tarde. Me llevaron a un espacio apartado,
un área donde las luces del festival no llegaban. Allí, comenzaron a cavar en la arena. Al principio pensé que estaban preparando alguna especie de ritual, una performance para el festival, pero cuando vi que me señalaban a mí, comprendí la verdad. Intenté gritar, pero nadie vino. No había música, ni risas, ni el bullicio que había llenado el desierto días antes. Solo sus movimientos lentos y metódicos mientras me obligaban a arrodillarme. La arena comenzó a cubrirme. No hubo palabras, solo miradas. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus ojos hablaban de un placer perverso. Mientras la arena subía por mi pecho, supe que esto no era una performance, ni una venganza personal. Era un acto colectivo, una decisión que ellos habían tomado como si fuera lo más natural del mundo. Cuando la arena alcanzó mi cuello, dejaron de cavar. Se quedaron allí, en silencio, observándome. Esperaban algo. Recé por ayuda, por una interrupción, por algo que rompiera aquel silencio asfixiante. Pero no llegó nada. Solo seguían mirándome, inmóviles. Algunos empezaron a aplaudir suavemente, como si yo fuera parte de un espectáculo privado que solo ellos podían disfrutar. Entonces entendí, no eran los únicos. Había otros. Por todas partes. Y yo, enterrado hasta el cuello, era solo otro capítulo en su interminable show. Mi problema siempre fue escuchar demasiado a los demás. Era como una condena, una necesidad compulsiva de atender lo que otros decían o hacían, incluso cuando sabía que no me concernía. Si hubiera ignorado ese teléfono tirado en la arena, quizás todo habría sido diferente. Lo encontré cerca de una de las instalaciones más concurridas del festival, una estructura de espejos que reflejaba el sol como un faro cegador. El teléfono estaba cubierto de polvo, olvidado o deliberadamente abandonado. Su pantalla seguía encendida, mostrando un único archivo abierto, una carpeta titulada Registros. Sentí curiosidad. Algo en mí quería entender qué había dentro. Abrí el primer archivo. Era un audio, gritos desgarradores, como si alguien estuviera siendo cazado. Escuché el siguiente archivo y el siguiente. Todos eran iguales. No había contexto, solo voces desgarradas, jadeos, pasos apresurados y un final abrupto que siempre llegaba demasiado rápido. Al principio pensé que era una broma, una instalación de arte diseñada para incomodar, como muchas otras en Burning Man. Pero entonces noté al hombre. Estaba a unos metros, en las sombras que la estructura proyectaba. No se movía. Solo me miraba. Quise convencerme de que solo era casualidad. Pero cuando sus ojos se fijaron en los míos, sentí un golpe de adrenalina. Me alejé rápidamente, llevándome el teléfono casi sin darme cuenta. La primera señal de que algo estaba mal llegó al caer la noche. Había un caos inesperado cerca de uno de los escenarios principales. Me acerqué, empujado por la curiosidad morbosa de los asistentes. Entre la multitud, alguien yacía en el suelo, agarrándose la garganta. La gente gritaba, pero no ayudaba. Era como si todos estuvieran paralizados. Sentí un frío punzante en el pecho al recordar el audio del teléfono. Los gritos eran idénticos. Intenté deshacerme del dispositivo. Lo tiré en una pila de chatarra cerca de otra instalación. Seguí caminando, queriendo olvidar lo que había visto. Pero cuando metí las manos en el bolsillo de mi chaqueta, el teléfono estaba ahí de nuevo. No podía entenderlo.
No podía aceptar lo que estaba pasando. Pero cada vez que encendía el teléfono, había un nuevo archivo en la carpeta. Escuché el siguiente audio, con la esperanza de encontrar alguna pista, algo que explicara lo que estaba sucediendo. Pero no había respuestas. Solo otro grito, más corto esta vez, y el sonido de algo pesado cayendo al suelo. En ese momento, vi a una mujer tambalearse entre la multitud. Tropezó y cayó. Alguien trató de ayudarla, pero ya no se levantó. Era como si las grabaciones anticiparan lo que iba a pasar, como si fueran un mapa de eventos que solo yo podía leer. Dejé de confiar en todos a mi alrededor. Cada mirada, cada gesto se sentía como una amenaza. Pensé en irme, pero el festival estaba en medio del desierto. No había donde esconderse. Pasé el día siguiente aislado, lejos de los grupos, intentando mantenerme en movimiento. Pero los audios seguían llegando. Cada vez que intentaba apagar el teléfono, este volvía a encenderse. Ya no era solo el sonido lo que me atormentaba. Cada grabación era más específica, más familiar. Reconocí lugares donde había estado, voces que sonaban demasiado reales. La última noche, abrí el último archivo. La carpeta estaba casi llena, y lo que escuché me dejó paralizado, era mi propia voz. Gritaba. Mi respiración era pesada, desesperada, como si estuviera huyendo de algo. Miré alrededor. Había más personas de lo habitual, pero sus rostros no eran normales. Sus expresiones eran rígidas, como si llevaran máscaras invisibles. Sus ojos no parpadeaban. Sentí que me rodeaban lentamente, cerrando el círculo. El audio continuaba. Mi voz seguía gritando, jadeando, y luego se detenía abruptamente con un golpe sordo. Era un sonido tan final que casi podía sentirlo en mi propio cuerpo. Entonces, uno de ellos extendió una mano hacia mí. No pude moverme. El golpe fue igual al de la grabación. Luego, todo se oscureció. Dijeron que la actuación final comenzaría a medianoche. La describían como el clímax del festival, una experiencia única. Pero lo que nadie mencionó, lo que ningún rumor dejó entrever, era que salir de allí era un privilegio, no un derecho. Había oído hablar del evento todo el día. Se comentaba en los campamentos y entre los grupos que bailaban cerca de las instalaciones. Solo los elegidos pueden asistir, decían. No sabía qué significaba ser elegido, pero en algún momento encontré un sobre pegado a mi tienda. Dentro había una invitación. El papel era simple, con un mensaje escueto: Arena Central, medianoche. No llegues tarde. Sentí una mezcla de emoción y temor. No me consideraba especial ni buscaba exclusividad, pero la curiosidad pudo más. Al llegar al lugar señalado, la primera impresión fue de asombro. La arena central estaba abarrotada. Cientos, tal vez miles de personas estaban reunidas en silencio, algo inusual en un festival donde el ruido nunca cesa. La música, que había acompañado todo el evento, se apagó de golpe. Un silencio pesado lo llenó todo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre apareció en el centro del escenario, vestido con una túnica negra que se mezclaba con la oscuridad del desierto. La luz que lo iluminaba parecía no tocar nada más. Él no habló. Solo levantó la cabeza, dejando ver un rostro casi indistinto bajo la capucha. Sus ojos recorrieron la multitud, como si estuviera evaluándonos uno a uno. La tensión en el ambiente era palpable.
Entonces levantó la mano. Lo que ocurrió después fue tan inesperado como aterrador. Las personas que estaban a mi alrededor comenzaron a caer al suelo, una tras otra, como si algo invisible las aplastara. Al principio pensé que era parte de la actuación, un truco masivo para impactar al público. Pero las expresiones en sus rostros me hicieron dudar. Sus ojos estaban llenos de terror, sus manos se aferraban al aire como si buscaran salvarse de algo que no podían ver. Intenté retroceder, apartarme de lo que estaba ocurriendo, pero no había forma de salir. Todas las salidas estaban bloqueadas. La multitud que permanecía de pie formaba una barrera impenetrable. La única dirección era hacia el frente, hacia el hombre de negro. La tensión creció cuando los caídos empezaron a ser arrastrados hacia la oscuridad por personas del público. Nadie los ayudaba, nadie gritaba por ellos. Aquellos que intentaban escapar eran absorbidos por la masa, desapareciendo entre los cuerpos como si nunca hubieran estado allí. Alguien me tocó el hombro. Fue un gesto suave, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. Giré la cabeza y vi a una mujer con un uniforme que la identificaba como parte de los organizadores. No me miraba directamente. Se inclinó hacia mí y murmuró algo al oído: sigue las reglas. No entendí. ¿Cuáles eran las reglas? Nadie las había explicado. El caos parecía estar creciendo, y yo estaba cada vez más atrapado en el centro de algo que no entendía. La única constante era el hombre de negro, quien permanecía inmóvil, su mirada recorriendo la multitud como un juez implacable. De repente, un haz de luz me golpeó directamente. No sé de dónde vino, pero era como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo quedáramos él y yo. Su mano se levantó una vez más, pero esta vez su dedo apuntaba directamente hacia mí. Mi cuerpo se paralizó. Intenté moverme, huir, pero mis piernas no respondían. La multitud, hasta entonces estática, comenzó a acercarse. Caminaban con calma, como si fueran autómatas obedeciendo una orden silenciosa. Sus caras, tan familiares hasta ese momento, se transformaron en algo que no podía describir. No eran máscaras, pero tampoco parecían humanos. Me rodearon, formando un círculo perfecto a mi alrededor. Uno a uno, comenzaron a extender sus manos hacia mí. Al principio pensé que intentaban ayudarme, pero sus gestos eran fríos, impersonales. Tocaron mis hombros, mi espalda, mi cuello. Era como si quisieran confirmar que yo era real, que estaba ahí, atrapado. El hombre de negro seguía observándome, inmóvil en el centro del escenario. Entonces lo entendí, yo era la actuación final. Mis últimas imágenes fueron las de esas caras, cada vez más cerca, mientras la luz desaparecía y el círculo se cerraba. Los guantes que yacían junto a la tienda de otra persona eran rojos. No recordaba haberlos visto antes, pero estaba seguro de algo: esa mañana eran negros. Las cosas en Burning Man desaparecen y reaparecen todo el tiempo. Objetos que uno deja tirados en la arena acaban en manos de desconocidos o como parte de alguna instalación artística improvisada. Pensé que estos guantes eran uno de esos casos. Estaban ahí, abandonados junto a la tienda vecina, con un aspecto impecable, como si acabaran de ser comprados. Los recogí y los llevé al centro del campamento, dejándolos cerca de una de las fogatas donde la gente solía dejar objetos perdidos. No pasaron más de unas horas cuando los vi de nuevo. Esta vez estaban puestos en las manos de una persona que permanecía inmóvil en medio de la multitud.
No bailaba, no hablaba, no hacía nada más que mirar en mi dirección. Sus ojos no se apartaron de mí ni un segundo, y los guantes, ahora notablemente rojos, parecían absorber toda la luz a su alrededor. Esa noche, regresé a mi tienda más tarde de lo habitual. Había algo inquietante en el aire. Las risas y el bullicio del festival parecían ahogados, como si el desierto mismo hubiese decidido apagar los sonidos. Cuando estaba a punto de dormir, oí un crujido fuera de mi tienda. Unos pasos lentos, deliberados, que se detenían justo frente a la entrada. Esperé en silencio, conteniendo la respiración. Después de unos minutos eternos, reuní el valor para asomarme. No había nadie. Sin embargo, ahí estaban los guantes, colocados cuidadosamente en el suelo frente a mi tienda. Esta vez no estaban impecables, estaban cubiertos de polvo y tenían rayones, como si hubieran sido arrastrados por la arena. A la mañana siguiente, el rumor de otra desaparición circulaba entre los campamentos. Un chico que había llegado con un grupo de amigos ya no estaba. Su tienda seguía montada, sus cosas intactas, pero nadie lo había visto desde la noche anterior. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero no pude ignorar la conexión. Los guantes, el silencio inquietante, los pasos fuera de mi tienda, y ahora, una persona menos en el festival. Decidí deshacerme de ellos de una vez por todas. Caminé lejos, hasta las afueras del campamento, y los dejé en la base de una estructura de arte abandonada. Cuando regresé, estaban de nuevo en mi tienda, colocados en el mismo lugar que la noche anterior. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté razonar, buscar explicaciones lógicas. Quizás alguien me estaba gastando una broma, un truco elaborado por parte de algún grupo creativo. Pero no podía encontrar a nadie que pareciera interesado en mí lo suficiente como para hacerlo. Cada vez que mencionaba los guantes, las personas a mi alrededor cambiaban de tema o simplemente se alejaban. Era como si no quisieran hablar de ellos. El tercer día, algo cambió. Dejé los guantes en el centro del campamento, cerca de un fuego que nunca se apagaba. Quería que se los llevara cualquier persona, quien fuera. Pero esa noche, mientras el viento soplaba más fuerte de lo habitual, vi algo que me heló la sangre. En la penumbra, alrededor del fuego, un grupo de personas permanecía de pie. No hablaban, no se movían, solo observaban las llamas. Cada uno de ellos llevaba puestos unos guantes rojos idénticos a los que yo había encontrado. Intenté pasar desapercibido, pero uno de ellos giró la cabeza en mi dirección. No sé si fue el reflejo de las llamas o algo más, pero por un momento juré que su rostro era completamente inhumano, carente de expresión, casi vacío. Esa noche no dormí. Por la mañana, había otro rumor, alguien más había desaparecido. Una mujer que compartía tienda con un amigo. Nadie había visto nada, pero su compañero afirmó que ella había salido a medianoche y nunca regresó. Decidí que tenía que destruir los guantes. Si no lo hacía, temía que yo sería el próximo. Los llevé hasta el fuego más grande del festival, uno que ardía con tanta intensidad que devoraba cualquier cosa que tocara. Sin pensarlo dos veces, los arrojé a las llamas. El fuego los consumió rápidamente, o eso pensé. Sentí una falsa paz mientras veía cómo desaparecían entre las brasas. Regresé a mi tienda creyendo que todo había terminado. Esa noche, el silencio fue aún más profundo que las anteriores. No había música, ni risas, ni siquiera el sonido del viento.
Algo me despertó en la madrugada. Al abrir los ojos, supe que algo estaba mal. Salí de la tienda y vi que la multitud estaba reunida alrededor. No hablaban. No se movían. Todos llevaban puestos los guantes rojos. Me di cuenta de que estaban esperando por mí. Las fotos fueron geniales. Al menos, eso pensé al principio. La luz del desierto era perfecta, los colores de los disfraces vibraban como si estuvieran vivos, y las estructuras de arte parecían flotar en un mundo aparte. Pero cuando revisé las fotos con más detalle la mañana siguiente, noté algo inquietante: no estaba solo en ninguna de ellas. Incluso en los momentos donde había posado lejos de la multitud, en las vastas extensiones de arena, había algo detrás de mí. Era una figura difusa, apenas perceptible. Al principio creí que era un truco de la luz, tal vez una sombra proyectada por algún objeto fuera de cuadro. Pero cuanto más ampliaba la imagen, más extraño se volvía. La figura parecía fundirse con el fondo, como si la arena y las sombras del desierto la hubieran absorbido parcialmente. Decidí no darle importancia. Había viajado hasta Burning Man para disfrutar y capturar momentos inolvidables, no para obsesionarme con detalles que seguramente tenían una explicación racional. Cambié los ajustes de mi cámara y continué tomando fotos durante el día, buscando mejores ángulos, más luz. Pero en cada imagen que revisaba, la figura seguía ahí. Por la tarde, me atreví a capturar algo diferente. Caminé hacia una de las instalaciones más alejadas del campamento, una estructura de madera en ruinas que parecía haber sido abandonada a medio construir. Quería probar si la figura aparecía incluso en ausencia de otros asistentes. Tomé varias fotos. Cuando revisé la última, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. La figura estaba ahí de nuevo, pero esta vez más definida, más cerca. Parecía avanzar hacia mí con cada toma. Empecé a mirar con más atención a la gente a mi alrededor. Pensé que tal vez alguien estaba siguiéndome, jugando con mi mente. Observé rostros, movimientos, gestos, buscando algo fuera de lugar. Pero no había nada. La multitud se movía como siempre, en una sincronía caótica que hacía imposible distinguir a una sola persona. Esa noche no pude dormir. Cada sonido, cada ráfaga de viento sobre la lona de mi tienda me hacía sobresaltarme. Escuché pasos, pausados, como si alguien caminara deliberadamente alrededor de mi tienda. Pero nadie abría la cremallera, y yo no tenía el valor de asomarme. Por la mañana, encontré algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Había fotografías impresas tiradas frente a mi tienda, imágenes que no recordaba haber tomado. Todas eran de mí mismo, capturado desde ángulos imposibles. En cada una de ellas, la figura estaba más cerca. En la última, estaba prácticamente encima de mí. Intenté razonar, buscar explicaciones. Tal vez alguien había encontrado mi cámara y estaba gastándome una broma cruel. Revisé el dispositivo, pero todas las fotos seguían ahí, tal como las había tomado yo mismo. No podía soportarlo más. Decidí hacer una última foto. Quería enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo, descubrir si aquello era real o simplemente un delirio causado por el agotamiento. Coloqué la cámara frente a mí, apuntándola directamente hacia mi rostro, y presioné el obturador. El clic resonó como un disparo en la quietud de la tienda. Revisé la imagen con manos temblorosas. Lo que vi me heló la sangre. En lugar de mi rostro, la pantalla mostraba mi espalda.
Era como si estuviera dándome la espalda a mí mismo, aunque sabía que eso era imposible. Pero lo peor estaba allí, detrás de mi figura, la sombra que había estado siguiéndome todo el festival. Esta vez no se mantenía a distancia. Ahora, una mano oscura y desdibujada tocaba mi hombro. Solté la cámara. Ni siquiera intenté recogerla. Salí de la tienda como si escapar al aire libre pudiera salvarme. Pero la multitud estaba allí, esperando. Todos me miraban, y en cada uno de sus ojos vi la misma figura reflejada. Todos llevaban máscaras. Era la norma, la esencia misma de Burning Man, cubrir el rostro, reinventarse, ser lo que uno quisiera sin ataduras. Pero él fue el único que se la quitó. Y ahora sé por qué. El primer día, las máscaras me resultaron fascinantes. Cada una era diferente, un despliegue de creatividad, plumas, espejos, colores imposibles. Pero entonces lo noté. En medio de toda esa teatralidad, él estaba ahí parado, inmóvil. Sin máscara. Su rostro era tan ordinario que resultaba perturbador. No había nada destacable en él, ni cicatrices, ni arrugas profundas, ni siquiera una expresión marcada. Solo piel lisa, casi antinatural. Pensé que tal vez se la había quitado temporalmente. Pero durante todo el día, mientras recorría las instalaciones de arte y los eventos, lo veía repetidamente, siempre observando. Nunca participaba, nunca se mezclaba, solo observaba. Al día siguiente, comenzaron los rumores. Alguien estaba interfiriendo, según decían. No era claro qué significaba eso, pero muchos aseguraban sentirse incómodos, como si una presencia constante los analizara. Era difícil ignorar esa sensación, incluso en un lugar donde las excentricidades son la norma. Lo vi por segunda vez cerca de una instalación de espejos. La estructura reflejaba a todos los que pasaban, distorsionando sus máscaras y figuras en formas caóticas. Todos parecían maravillados, menos él. Estaba quieto, a un lado, mirando sin interés. Lo más extraño era que nadie se le acercaba. Parecía rodeado por un vacío, como si las personas lo evitaran instintivamente. Esa noche fue cuando vino a mi tienda. No lo escuché llegar. Lo primero que sentí fue un peso en el aire, una presencia que era imposible ignorar. Miré hacia la entrada y allí estaba él, parado en la penumbra. No dijo nada, ni se movió. Solo levantó las manos lentamente y se quitó la máscara que no había llevado durante el día. Era blanca. Completamente blanca, sin agujeros para los ojos, sin abertura para la boca. Me la dejó en el suelo frente a la tienda y se desvaneció en la oscuridad. Recogí la máscara por impulso, con la intención de examinarla más tarde, pero algo me detuvo. Un olor metálico, penetrante. Sangre. La dejé caer de inmediato. El resto de la noche fue un calvario. Los sonidos habituales del festival se desvanecieron, reemplazados por un silencio inquietante. De vez en cuando, creía oír pasos, pero cuando me asomaba, no había nadie. Por la mañana, algo había cambiado en el campamento. Las máscaras que los asistentes habían usado estaban esparcidas por el suelo, abandonadas como restos de una fiesta que terminó mal. Pero lo más aterrador no eran las máscaras, sino los rostros de las personas. Ya no eran rostros. Todos los asistentes tenían ahora la misma expresión vacía, carente de rasgos distintivos. Sus caras eran blancas, lisas,
como la máscara que me habían dejado frente a la tienda. Nadie hablaba, nadie reaccionaba. Solo me miraban. Y entonces entendí, él no había llevado máscara porque nunca la necesitó. El silencio se volvió sospechoso. Especialmente en un lugar como Burning Man, donde el sonido era omnipresente. La música, los gritos, las risas, siempre había algo llenando el aire. Pero en ciertos puntos del campamento, el ruido simplemente desaparecía. Lo noté por primera vez al pasar cerca de la gran cúpula. La estructura era imponente, con paneles de metal que reflejaban la luz del sol en todas direcciones. Pero lo que más llamaba la atención no era su diseño, sino el extraño vacío de sonido a su alrededor. Al cruzar esa área, fue como si alguien hubiera apagado el mundo. Las voces, los altavoces y hasta el viento parecían apagarse. Solo quedaba el latido de mi corazón, cada vez más fuerte. Al principio, pensé que era un efecto especial, algún tipo de instalación diseñada para crear una experiencia inmersiva. Escuché a otros llamar las zonas de silencio, lugares donde las ondas sonoras simplemente no viajaban. Los organizadores las mencionaron de pasada, atribuyéndolas a fenómenos locales. Pero sus explicaciones no aclaraban por qué nadie parecía pasar mucho tiempo en esos lugares. En las horas siguientes, empecé a notar un patrón. Grupos de personas que llevaban altavoces o instrumentos cruzaban las zonas de silencio, aparentemente para desafiar su extraña acústica. Pero nunca los escuché regresar. La música que solían tocar se detenía, y no volvía a saber de ellos. El cuarto día, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Decidí entrar en una de esas zonas yo mismo. La transición fue abrupta. Un momento antes estaba rodeado de música, risas y el bullicio del festival. Un paso más, y todo eso desapareció. La sensación no era solo auditiva. Era física, como si mi cuerpo hubiera quedado suspendido en un vacío insondable. Intenté hablar para romper el silencio, pero mi voz no salió. El aire en mi garganta se sentía pesado, denso, como si no pudiera vibrar. Cada paso que daba hacía que mi respiración se acelerara. La arena bajo mis pies se sentía blanda, como si estuviera hundiéndome lentamente en el suelo. Busqué señales, algo que me indicara el camino de regreso, pero todo parecía diferente. La cúpula que había usado como punto de referencia ya no estaba. Las luces del festival, que deberían ser visibles desde cualquier lugar, habían desaparecido. Todo a mi alrededor era una mezcla de sombras y formas indefinidas. No estaba solo. Al principio, las siluetas eran vagas, casi indistinguibles del entorno. Pero a medida que avanzaba, se hicieron más claras. Personas, o algo que parecía personas, se movían lentamente a mi alrededor. Estaban demasiado cerca para ignorarlas, pero nunca lo suficiente como para verlas con claridad. Intenté acercarme a una de ellas. Extendí la mano, pero mi cuerpo se congeló al notar algo extraño, no tenían rostro. O más bien, sus caras estaban borradas, como una pintura mal terminada. Eran planos, sin ojos, sin bocas, sin rasgos. Y sin embargo, sabía que me estaban mirando. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones, buscando desesperadamente una salida. Pero cada dirección parecía igual, como si el paisaje se reconfigurara para atraparme. De repente, escuché algo. Un ruido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para sobresalir en el vacío.
No era una voz ni un sonido humano. Era más como un zumbido, constante y opresivo. Me di cuenta de que venía de las figuras. Sus bocas invisibles se movían, abiertas en un gesto de grito, pero lo único que producían era ese zumbido. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido minutos o horas. Finalmente, mis pies encontraron un terreno más firme. Avancé con pasos apresurados, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Cuando por fin crucé el límite de la zona, todo volvió de golpe, el ruido, las luces, el calor del desierto. Pero el alivio fue breve. Frente a mí había decenas de personas, reunidas en un círculo. Estaban de pie, inmóviles, con las bocas abiertas. Pero no emitían ningún sonido. Sus ojos, los pocos que aún tenían, no me miraban. Permanecían fijos en la dirección de las zonas de silencio, como si hubieran dejado algo importante atrás. El ruido del festival nunca volvió a sonar igual. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta y comenta. Y suscríbete a mi canal.